Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los amigos aleferos que se están conectando en un lunes más de Cineclub, en este mes Cineclub del Terror, este ciclo de películas, de comentarios que estamos trabajando. Y bueno, bienvenidos. Vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre una película pues bastante controvertida, importante para la historia del cine, un director que ya habíamos abordado en alguna otra ocasión y nos va a acompañar el día de hoy también un gran amigo, repite en el Cineclub y nos da muchísimo gusto tenerlo por acá. Entonces, sin más que agregar, me encantaría poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Jaime González Martínez de Escobar. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Jaime. Pues muchas gracias antes que cualquier cosa por estar con nosotros una vez más en el Cineclub. Gracias por tu tiempo, por tus palabras. Siempre es un gusto tenerte de este lado. Al contrario, muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan del otro lado en esta nueva normalidad. Así es, pues bueno, pues todas estas actividades como el Cineclub nos ayudan un poquito como a tolerar esta nueva normalidad, a sentirnos un poquito más cerca. Extrañamos, por supuesto, las actividades presenciales, pero bueno, gracias a la tecnología podemos estar un poquito más conectados y el día de hoy, como todos los lunes, pues tendremos una pequeña charla sobre el cine, psicoanálisis y bueno, las cosas que vayan saliendo y las preguntas que se vayan agregando. El día de hoy vamos a abordar una película del director Lars von Trier, como bien lo había mencionado, un director que ya habíamos platicado con Jaime hace un mes y cacho. Habíamos platicado de la película de La Casa de Jack. El día de hoy, en este cineclub, en este ciclo de cine de terror, platicaremos de la película del Anticristo, una película fuerte, controvertida, pues profunda. ¿Qué hay con el Anticristo, mi querido Jaime? Bueno, mira, como te decía cuando recibí tu invitación, no supe bien si agradecértelo o reprochártelo, porque esta película la vi hace como, estaba yo haciendo cuentas, pero yo creo que hace como 10 años. Y yo mismo me había dicho que es una película excelente, pero que quizás no la volvería a ver en algún tiempo. Y ese tiempo fueron 10 años y creo que aún no fue suficiente, porque la volví a ver y realmente otra vez salí abrumado, ¿no? Claro. Esta es una película efectivamente, como tú dices, muy fuerte, muy provocativa, muy desgarradora. Eh, y bueno, pues para empezar me gustaría, si lo ves bien, Dani, lanzar una pregunta al público que me gustaría que la fueran respondiendo lo más pronto que puedan, y que es simplemente, para ti, ¿quién es el anticristo? Si nos pueden ir contestando en el chat, este, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Ok. Bueno, lo primero que yo decía es, no estaba muy seguro de ubicar esta película en el género, como lo llamaste, del terror, ¿sí? Y supongo que ese es un problema de categorización, ¿no? Porque me parece que para el público en general, llamarle del género del terror se puede confundir un poco por ejemplo, con este tipo de películas como, puedo mencionar, no sé, Freddy Krueger, El Exorcista, El Resplandor, La Matanza de Texas, o esta Pesadilla en la calle M, que caen dentro de esa categoría, o dentro a lo mejor de una categoría del terror psicológico, en donde no necesariamente se espera que el monstruo o el malo salga del exterior, sino que puede ser del interior mismo de el protagonista, que hizo mucho a la manera de Polanski, por ejemplo, en El bebé de Rosemary, podría ponerlo, ¿no? Claro. Este, o en aquel otro donde el espectador está agarrado a la butaca esperando que caiga el próximo descuartizado en cualquier momento, ¿no? O la imagen extrema o incómoda de un sexo explícito que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Y a mí me parece que esta película va más allá de este género, más allá de este género, ¿sí? No provoca lo que podríamos llamar un miedo expectante hacia un objeto exterior que pudiéramos ubicar en un espacio o en un tiempo tangible. Y también anula el susto sorpresivo instantáneo, ¿no? Es más, es más, él cuando mantiene lo insoportable del terror, lo hace con cámara lenta, ¿no? Y esto aterroriza, me parece, de igual manera. Y esto me da pie para iniciar nuestro comentario tomando el seminario de la angustia de Lacan,
para hacer una distinción entre miedo, susto o terror y angustia. El miedo, podríamos definirlo como que es algo realista, es frente a un objeto que se puede ubicar muy claramente en el exterior, en un espacio y en un tiempo, y al cual uno se le puede enfrentar o huir de él, ¿no? El miedo es algo así como una señal para que el yo se prepare y para enfrentarlo, ¿no? Poner un ejemplo, como cuando viene un camión encima de uno, bueno, ese es algo que podemos ubicar en un espacio, en un tiempo, y nos preparamos para hacernos un lado y no para enfrentarlo. La otra vertiente es el susto o el terror que podemos llamar, que viene siendo lo sorpresivo, y es también frente a un objeto en el exterior que se le puede ubicar también en un tiempo y en un espacio, pero aquí no hay posibilidad de preparación. Es decir, como es súbito y violento, de pronto puede aparecerse, como puede ser, ahorita nos podemos asustar si cae un rayo, o si viene un terremoto, o si cae una bomba encima de nosotros, ¿no? Esto podría ser ubicado dentro de la parte del susto. Y la diferencia con la angustia es que la angustia no se enfrenta a un objeto realista ubicado en el tiempo, en el espacio, sino que, bueno, hay muchos que dicen que la angustia es sin objeto. No, yo diría que no, que sí es frente a un objeto, pero no es un objeto exterior, es un objeto interior. Es un objeto que no está ubicado en la realidad fáctica, ¿no? Claro. Y esto lo hace que no se pueda huir de él, ¿no? Y esto causa angustia. Cuando es un objeto en el exterior uno puede huir, pero cuando es un objeto en el interior, difícilmente uno pueda huir, a menos que haya un psicoanálisis. Y lo maravilloso de esto es que uno reacciona de la misma manera, es decir, sea susto, sea miedo, sea angustia, uno se puede paralizar o bien actúa como una cuestión motriz, inclusive como un pasaje al acto, ¿no? Es algo que no tiene sentido, pero cuando hablamos de angustia, no tiene un sentido propio, pero sí tiene efectos, y tiene los mismos efectos. Puede uno sufrir una taquicardia, de sudoración, es decir, hacer síntomas con él. Bueno, creo que se nos detuvo un segundito el audio de Jaime. A ver, vamos a esperar. Pequeñas fallas técnicas siempre pasan con la tecnología, ¿verdad? A ver, si me escuchas, Jaime, ¿podrías reiniciar tu página, darle a actualizar a tu página, por favor? Nos está platicando los que se van conectando. Muchas gracias por estarse conectando. Veo aquí algunos amigos. Estoy viendo aquí que se está conectando Jesús Martínez. Sí, muy buena película la del día de hoy. Michelle Valdés contesta la pregunta que nos hace Jaime al principio. ¿Quién creen ustedes que sea el anticristo? Entonces, pues bueno, ahorita nos va a responder sus conjeturas. Nos está hablando justamente del seminario de la angustia, ¿no? Para poder diferenciar entre miedo y angustia. Entonces, pues bueno, nos irá desarrollando un poquito Jaime. Vamos a esperar a que se conecte. Aprovecho para decirles que, bueno, si pueden platicarnos desde dónde nos ven, desde dónde se están conectando, que nos saluden, que nos hagan ahí preguntas a nuestro ponente del día de hoy, al maestro Jaime. Nos pone aquí Ángel Rivas, una película muy interesante. Bueno, pues claro, Lars von Trier siempre es garantía de películas diferentes. Tony dice, se nos cayó el internet, la esposa de Jaime me platica que se les cayó el internet. Bueno, pues son cosas que suceden, ¿no? Cosas que van pasando con la tecnología. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se puede restaurar la conexión con Jaime. Y bueno, pues yo aprovecho el tiempo que tengo aquí con ustedes para poder platicarles algunas cosas que vienen en próximos días en Casa Lev. El próximo mes, como lo habíamos platicado hace un tiempo, el próximo mes tendremos al maestro Ali Gómez Luna Gómez con una serie de conferencias gratuitas, 4 conferencias gratuitas
sobre el amor. Estas conferencias van a ser en Instagram Live, entonces pues yo les invito a que puedan estar en contacto con nosotros, que le den seguir a la página de Instagram de Casa Lev, que es @casalev1. Ahí va a ser el Instagram Live donde tendremos las conferencias del maestro Ali. Eso lo tenemos en los martes de noviembre. ¿Qué más tendremos en próximos días? La próxima semana, el próximo lunes, nos acompaña el maestro Ever Ramos, de la Ciudad de México. Nos va a estar compartiendo la película de Psicópata Americano, también una película bastante fuerte, bastante interesante. Ojalá que nos puedan acompañar, no se la pierdan también. ¿Qué más viene en noviembre? Bueno, a finales de este mes tenemos la participación de 3 grandes psicoanalistas. Tenemos la participación de Luciano Lutero desde Argentina, presentando el nuevo libro de experiencia analítica. Acompañándonos está el maestro José Eduardo Tapan Merino, psicoanalista de la Ciudad de México, con una amplia trayectoria, pues supongo que la mayoría conoce a Tapan. Nos va a estar acompañando también en la transmisión de experiencia analítica en el siglo XXI. Y nos va a acompañar también, y es un gusto también que esté con nosotros en Casa Lev, Joseph Nobel Freud, el sobrino nieto de Sigmund Freud, desde España, desde Barcelona, nos va a acompañar para hablarnos exactamente de la experiencia analítica en niños y adolescentes. Ahí en la página de Casa Lev tienen la información. Bueno, creo que ya pudimos retomar la conexión. Ya te recuperamos, querido Jaime. Sí, creo que fue aquí el error, se fue en toda esta zona. Pero bueno, ya lo recuperamos. No te preocupes, son cosas que pasan, la tecnología nunca es fiel, y bueno, yo aquí les estuve platicando algunas cositas sobre eventos. Entonces, pues bueno, te escuchamos, nos quedamos en la parte de esta diferencia que hablabas en el seminario de la angustia. Ok, creo que me quedé en la parte de la angustia, ¿no? Así es. La angustia era, no, que algunas gentes dicen que es sin objeto, yo digo que no, que sí es con un objeto, pero es un objeto interno. ¿Sí? Así es. Y que actúa de la misma manera, es decir, causa efectos y causa síntomas también, ¿no? Causa taquicardia, causa sudoración, etcétera. Todo ese tipo de síntomas y síntomas que van más allá de eso, ¿no? Y no tiene sentido, decíamos, pero sí tiene efectos, ¿no? Y que podría ser inclusive el efecto y la angustia puede ser hacia una palabra, y si no, pues podemos preguntarle a los niños cuando uno les habla del coco, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El coco claro. No es un objeto que esté ahí en el exterior y que puede ubicar, es una palabra que puede causar angustia, ¿no? O Freud cuando pone el ejemplo de, también hacia los niños, del hombre de arena. El hombre de arena no existe, pero puede causar los mismos efectos, ¿no? Me gustaría repasar rápidamente también, aunque lo vimos la vez pasada, hablar un poquito más de quién es von Trier, ¿no? Lo hablamos, dimos una pequeña semblanza cuando en la casa de Jack, pero me gustaría agregar unas incidencias y para poder entrar un poco más en el autor y poder entender también la película misma, ¿no? Por ejemplo, esto lo saqué de algunas entrevistas que se pueden tener ahí en internet. Él habla de que hacer películas para él es una función terapéutica. Eso me parece muy interesante, ¿no? Y él lo dice, cuando escribí El Anticristo, toqué fondo por mi depresión. Y dice, fue mi mejor terapia. Cuando mi terapeuta vio la película, estaba muy descontenta conmigo. Esto es interesante. Dice, uno debería de contar tanto cuanto se le ocurra y ponerlo en la pantalla. Cualquier reflejo con la consigna psicoanalítica no es mera coincidencia, ¿sí? Cualquier cosa que se le ocurra, ponerlo en la pantalla, ¿sí? Wow. Él habla de que sus padres no le impusieron nunca reglas, entonces él tuvo que inventar las suyas propias. Y como suele ocurrir, cuando uno inventa las suyas propias, son reglas mucho más estrictas. Es por eso que sintomáticamente él funda este movimiento Dogma, que es una serie de 10 reglas que tienen forzosamente que seguir, que no tienen mucho sentido, y ahora lo entiende uno un poco más. No tiene sentido porque él las crea nada más para inventarlas, ¿sí? Pues si yo necesito reglas, no importa que tengan sentido o no, pero yo tengo que seguir ciertas reglas y son mucho más rígidas que las que realmente tuvieran algún sentido, ¿no?
Por eso crean el famoso voto de castidad que le llaman en el grupo de Dogma, ¿no? Y él dice, bueno, yo ahorita ya me siento un poco más frágil, dice, ya no me es tan fácil seguir las mismas reglas, ¿no? Es decir, von Trier creció sin límites claros. Y entonces al crecer sin límites claros se crea unas reglas sumamente estrictas y que son completamente arbitrarias. Otra cosa que dice, mi inspiración se encuentra en mis propios miedos y emociones. Y estos miedos y emociones que yo siento, después los transmito para que queden en alguien más, es decir, en el público. Él es una persona que tiene un montón de fobias, ¿sí? Tiene fobia al avión, no ha viajado por eso a América ni se ha salido de su lugar. Le tiene fobia a los elevadores, no se sube a los barcos y tiene claustrofobia. Es decir, y él lo que hace en su producción es precisamente transmitir todas estas, sus propias angustias. Y nosotros como psicoanalistas sabemos que no hay otra angustia más que la angustia de castración, que no es otra cosa más que una angustia a la separación, que va a estar presente, me parece, va a ser palabra clave para entender todo el anticristo. Esa separación que el psicoanálisis nos dice es una prohibición, una doble prohibición que se ejerce tanto en el niño como en la madre. Al niño diciéndole, no con tu madre, y a la madre diciéndole, no reintegrarás a tu hijo. Esto es lo que se traduce como una fobia para von Trier, ese miedo. Es decir, no es hacia un objeto que no está en el exterior, sino en su propio interior, como veíamos, a diferencia del miedo y del susto. Y que el cine le permite expresar y darle un cierto sentido al sinsentido de las fobias. Cuando digo sin sentido es porque, ¿qué sentido tiene tenerle miedo al avión cuando sabemos, por ejemplo, que es menos probable que un avión se caiga que haya un choque entre automóviles, ¿no? Claro. O sea, parece que es otro el sentido que tiene y me parece que así como lo ubicamos en si es una angustia a la separación, posiblemente el viajar en avión implique una separación, ¿sí? Lo mismo que estar encerrado en un elevador, lo mismo que estar encerrado en cualquier lugar, implica una separación. Esto es muy importante porque me parece que esto está todo el tiempo presente en esta película, ¿no? Es decir, hay una lucha entre la razón, representada por él, el protagonista, que no tiene nombre, y el demonio interno, que es la condición humana, representada por ella, que tampoco tiene nombre. En la película ninguno de los dos tiene nombre. Sí. Von Trier también tiene un humor negro y muy provocativo. En Melancolía, cuando se presentó en el 2011, él llama una broma muy pesada, diciendo que a lo mejor Hitler tuvo razón. Después se arrepintió, pero fíjense en una siguiente entrevista, cuando lo enfrentan y le hacen la misma pregunta de por qué dijo eso, dice, bueno, fue una broma pesada. Y fíjese qué más agrega. Creo que fui extremadamente torpe y culpo al alcohol por ello. Estaba sobrio. ¿Eh? Este es el humor no negro, negrísimo de von Trier, ¿sí? Que por cierto, en esta película no aparece el humor negro, ¿eh? Así como en La Casa ya podíamos identificar un montón de humor negro, aquí me parece que no hay un solo momento, cuando menos para mí, que siquiera pudiera yo emitir una ligera sonrisa, no digamos una risa. En la vida real, von Trier también es un provocador crónico. Él dice que él viene actuando como una piedra en el zapato. Yo digo que su metáfora se queda corta. Y si consideramos el contenido sexual de todas sus películas, no es una piedra en el zapato, es más bien como una arenilla en el condón. Es algo más doloroso y sexual. Y él confiesa que a él le gusta innovar y siempre provocar. Y que la gente quede tocada emocionalmente, y miren que quedamos tocados emocionalmente cada vez que vemos una película de él. Claro. Respecto al arte, él dice, el moralismo mata el arte. La libertad de expresión debería de ser sagrada. Diría que el arte necesita ser autodestructivo para ser valioso. No, esto le preguntan. ¿Usted diría que el arte necesita ser autodestructivo para ser valioso? Y él contesta, me temo que sí. Todos los artistas a los que admiro vivieron con dolor
y causar un dolor a otros. Termina diciendo, el cine es un pálido espejo de la realidad. Su misoginia. Le preguntan si, referente a la casa de ella, que él considera a todas las mujeres estúpidas. Y él contesta, pues mire, eso habría que preguntárselo a mi terapeuta, porque yo creo que eso es culpa de mi madre, que me hizo sentir culpable por ser varón. Y ella me sigue controlando desde la tumba, la muy perra. Y habría que saber que su madre le ocultó quién era su padre biológico y se lo vino a decir en su lecho de muerte. En ese momento le dijo, él no es tu padre, cuando el padre estaba muriendo. Entonces él dice, él se siente como en medio de un experimento genético porque resulta que su madre tiene a Von Trier porque quería concebir un hijo con aptitudes artísticas y entonces va en busca de un pianista. Entonces Von Trier reacciona diciendo, yo me siento sumamente manipulado al haberme convertido en alguien creativo. Si yo hubiera sabido que ese era el plan de mi madre, me habría dedicado a otra cosa. Eso le habría enseñado a la muy guarra. Pregunta, ¿odia usted a las mujeres? Dice, porque se le acusa de misógino. Dice, no, al contrario, yo me siento retratado en mis películas en ellas, e incluso en el Anticristo. Dice, sus historias, las de las mujeres, son mucho más interesantes. Vamos viendo el retrato de quién es Von Trier. Respecto al alcohol, las drogas y la depresión. Le preguntan, ¿alguna vez ha usado usted el alcohol como fuente de inspiración? Dice, no, yo usaba la cocaína y se la recomiendo, es muy inspiradora. Él se define como un depresivo crónico. De ahí que nos lleve precisamente esta película como la primera de una trilogía que él llama La Depresión. La trilogía, si no la conocen, es El Anticristo, en la primera película, después es Melancolía, y después se tradujo como ninfomanía, pero es como ninfomaníaca, realmente. Bueno, entrando, el síntesis del argumento de esta película, del Anticristo, podríamos verlo de una manera simple si dijéramos que se trata del dolor de una pareja que pierde a su hijo accidentalmente mientras está teniendo relaciones sexuales y todo el sufrimiento que tienen ellos para elaborar ese duelo. Pero poco a poco Von Trier nos irá llevando por un camino propio de su cinematografía, es decir, a un ambiente violento, sórdido, desgarrador, misógino y claustrofóbico. Es decir, nos lleva por un camino de un suplicio medieval. Toca mitos fundantes, toca teología, toca la lucha entre la razón y la naturaleza, pero sobre todo nos lleva a un recorrido desgarrador, me parece, de la condición humana. La cinta es la estructura con un prólogo, después 4 capítulos, a los que llama el primero la pena o el dolor, hay una traducción. Digo, la pena o el duelo es el primero, después es el dolor, y lo subtitula El caos reina, después la desesperación, después los 3 mendigos, y termina con un epílogo. Entonces, ¿desde dónde podremos abordar esta película? Me parece que hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, podríamos abordarlo desde una fallida técnica terapéutica. ¿Sí? Vemos cómo la psiquiatría y el medicamento fallan para callar el síntoma de ella cuando está en pleno dolor. Después él intenta llevarla por su propio camino y la somete a una terapia de exposición para causar una catarsis que también fracasa. Hace con ella una especie de role-playing que también fracasa. Intenta llevar una terapia cognitiva conductual para intentar encontrarle un sentido a todo lo que está ocurriendo, para encontrar una razón, explicaciones psicológicas, algo que no tiene ningún sentido. E inclusive en la misma película, ella habla de la muerte de Freud. Dice, la psicología moderna ya no considera los sueños. Freud está muerto. Son palabras de ella, ¿sí? Pero yo diría que en defensa de nuestro gremio, yo diría que no es que Freud esté muerto, sino que, parafraseando a Lacan, diría que Freud es inconsciente. Y por tanto, lo que está en juego es el no todo, que no todo se puede saber, como apuestan las otras terapias, que no todo es posible, y que esta película está poniendo de manifiesto todo el tiempo
que hay un goce del otro, que es un imposible y que es autodestructivo. Por ahí podría ser un abordaje. El otro podría ser desde la imposibilidad de esta pareja de elaborar un duelo, pasando por las 5 etapas clásicas de la negación, el enojo, la depresión, la negociación y la aceptación. O, yendo más profundamente, desde la teología o el imaginario religioso en una lectura bíblica que muchos críticos la han expuesto. Se habla de anticristo, podemos hablar de San Juan y la amenaza de la llegada de un anticristo, que por cierto aquí en la película no hay llegada de ningún anticristo, pero sí hay una referencia, por ejemplo, al Edén, que es el lugar a donde ellos van, que es el lugar del bosque, así se llama el Edén, y con esto podríamos pensar en estos personajes, ya no tanto como él y ella, sino como Adán y Eva, ya que no tienen nombre propio ellos, y en donde el pecado original es responsabilidad de ella, quien incita a Adán a comer del fruto prohibido en referencia al goce femenino y al odio hacia el otro sexo. Podríamos también abordarlo desde esta pugna imaginaria entre la razón y la naturaleza, entre el sentido y el sinsentido. La razón intentando darle sentido al sinsentido de la condición humana. Todo el tiempo está él intentando darle un sentido y ella diciendo es que esto no tiene sentido. O podríamos abordarlo desde la diferencia de los goces. Si nos ponemos muy psicoanalíticos, existe un goce fálico y hay otro goce que es el goce del otro. Ese goce que es un suplemento y que es el goce de la mujer, nos dice Lacan. Esa lucha interna entre el sentido que intenta la razón del goce fálico contra el sinsentido de la condición humana, por el lado femenino, que es un goce del otro mortífero. Finalmente veremos quién se impone. Él termina matándola a ella, como única salida ante el fracaso del sentido y la razón, ante el fracaso de lo simbólico, digamos, ante el fracaso de las palabras. Podríamos abordarlo también desde lo imposible de la relación sexual, es decir, la razón, lo masculino, con lo natural, que es lo femenino. Ella le dice, pégame. Y es que, dice Lacan, no hay proporción sexual. Lo que espera uno del otro no es lo mismo que uno espera del otro. No hay reciprocidad. Claramente, no hay un ganar-ganar como nos quieren hacer creer el capitalismo y su guía espiritual de la autoayuda o el modelo coaching. No hay ese ganar-ganar. En una empresa o ganas tú, o gana la empresa, o gana el empleado. En el mundo, digamos, en nuestro acontecer diario, o gana el progreso o gana la naturaleza. Depende que se privilegie. Si se privilegia el progreso, pierde la naturaleza. Si se privilegia la naturaleza, pierde el progreso. No hay reciprocidad. O podemos verlo desde el estrago materno, esta película, desde el estrago materno de la mujer como madre y de lo femenino. El estrago como lo contrario del amor y una de sus manifestaciones posibles como un goce femenino, en donde el estrago está en lo femenino, incluso más allá del ser madre. Por ello el extremo de una Medea, quien sacrifica a sus hijos por más que los ame. Posición femenina del no todo y del no toda. El estrago no como materno, sino como femenino, representado, como decía, en esta Medea. Y pudiéramos decir en ella, la protagonista del anticristo. O desde todos estos ángulos que he mencionado, más los que se acumulen durante toda esta plática. La película inicia, como decíamos, con un prólogo. Te pediría si puedes, Dani, claro, si podemos poner el video que está extractado, no es el video completo, de cómo inicia la película, porque me parece que es lo más rico de toda la película, ¿sí? ¿Cómo inicia la película en el prólogo? Ok, dame un segundito. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Y lo veo. No se alcanza a oír, pero lo veo. A ver. Ahí está.
Sí, como vemos, es una escena brutalmente bella, así lo creo yo. Por eso lo utilizamos en nuestro grupo de Anudarte como para ejemplificar lo que puede ser la conjunción de lo bello y lo siniestro, ¿no? Esta cosa tan estrujante de que el niño se tire por la ventana mientras sus padres están en una relación sexual y acompañado por la bellísima música de Händel, que es el área La Pianga, que es un canto, o si se quiere mejor decir, es un lamento por la libertad. Es hermoso lo que hace von Trier con esto, ¿no? Nada más les digo la letra, que son 3 párrafos que se van repitiendo. La letra dice: déjame llorar, déjame lamentarme de mi cruel destino y que suspire la libertad. ¿Sí? Imaginemos a ese niño como niño buscando la libertad. ¿Sí? Y lo que es estrujante es que hay que recordar que esta aria, fíjense, fue escrita, no sé si lo saben, para un castrati, ¿sí? En esa época, ¿sí? Es decir, ese niño que debe de permanecer niño para conservar esa hermosa voz. O sea, no es gratuito que von Trier nos dé todo esto para poderlo, yo no digo disfrutar, sino para poderlo sentir, porque lo que él hace es provocar sensaciones, ¿no? Es decir, von Trier nos presenta este prólogo, finalmente con la pasión de la cámara lenta, en toda su brutal belleza estética, que une precisamente lo bello y lo siniestro, ¿no? Y además con la maestría, les digo, este fue un extracto el que les pusimos ahorita, pero si ven la película, la duración de esta primera escena, uno debería de tener la curiosidad de detenerse en cada uno de los detalles que ahí aparecen, que yo al verlo por segunda vez es que me di cuenta de ello, se los confieso, ¿sí? Está a la manera de una apertura operística, están todos los leitmotivs que van a configurar posteriormente toda la película. Por ejemplo, yo no había visto que el intercomunicador del bebé que aparece en la primera escena está en modo silencio. ¿Eh? El intercomunicador que avisa si el niño se despierta o no, está en modo silencio. Importantísimo. Aparecen también ya desde ahí los zapatos invertidos del niño, estos que van a causarle la deformación de sus pies. Aparecen en esta escena, que yo tampoco la había visto la primera vez. Aparecen las 3 figuras que representan a los 3 mendigos. Ahí están, y el niño los tira. Ahí se ven que están ellos 3. Aparecen un montón de elementos circulares que parecen como ojos que miran e hipnotizan, como si fuera una medusa tecnológica, ¿sí? Y la presencia, desde luego, de la condición humana en un niño que busca la libertad. Todo eso me parece que está en esa primera escena, ¿sí? Ese intercomunicador de bebé en modo silencio es brutal, ¿sí? La primera vista, como yo les confieso, yo no sé cuántos de los que lo vieron la primera vez se dieron cuenta de que así estaba. No sé si tú lo viste, Daniel. No, está bueno, sí, está en modo silencio, ¿sí? Entonces va anunciando toda la complejidad y que se va a ir develando posteriormente, ¿sí? Es decir, si piensas que ese intercomunicador está en modo silencio, quiere decir que esa pareja no quiere ser interrumpida en el trance amoroso, ¿sí? Que quiere olvidarse de alguna manera que hay un niño en esa casa, ¿sí? Claro. Y esto da cuenta de toda la pregunta angustiosa que me parece que todos tenemos cuando inicia la película, de saber si la madre sabe o no sabe que el niño despertó y ella no hizo nada en ese peligro. Los zapatos invertidos aparecen también así, es decir, causan esa angustia ante la verdad, ¿sí? Una verdad inconsciente y de la cual no se quiere saber nada. Esto también aparece ahí y no sé si tú los viste también en la primera vista, Daniel. Ahí están desde ahí, ¿sí? Sí. Estos zapatos invertidos, ¿sí? Es decir, esos zapatos que la madre cambia y los invierte y que produce una malformación en los pies del niño y que pudieron quizás inclusive haber causado la caída del niño. Eso no es muy probable, pero de alguna manera intervienen en esto, ¿no? Lo que sí es seguro es que esta madre va a vivir con culpa de todo eso.
Ahí aparecen las tres figuras que representan a los tres mendigos también. Ahí están las tres figuras cuando el niño sube a la mesa y las tira de un manotazo, ¿sí? Y en una cuestión de esta inversión que aparece en el mismo título de la película, que es Anticristo, es decir, no es que se transgreda la ley, es que se invierte la ley, ¿sí? Yo me puse a jugar un poquito con mi deformación de haber sido educado en escuelas confesionales, en estos tres mendigos, como si fueran los tres reyes magos en un anticristo. Es decir, si estamos hablando que después se van a convertir en los tres mendigos que aparecen en cada uno de los títulos de los siguientes capítulos, ¿no? Como tres figuras femeninas, tres reyes magos que ya no traen oro, incienso y mirra, sino que estos tres mendigos que lo que traen es, y así se llaman, pena, dolor y desesperación, no en un más allá, como predica la religión cristiana, sino en un más acá. Esos tres mendigos que después serán y se convertirán en la sierva que carga en su matriz a una cría muerta, o en la zorra que se desgarra el vientre mientras le dice a él, advirtiéndole, reina el caos. Yo le pongo, en la naturaleza reina el caos. No lo dice, pero me parece que es obvio que la advertencia de la zorra hacia él es esa. En la naturaleza reina el caos. Ese es el único de los tres mendigos al cual le da una voz Pontrier. Y por último, el cuervo ese que se le aparece en la madriguera, que es un cuervo que no se muere a pesar de las pedradas que le da él y le pega, él es un hombre fuerte y no logra matarlo. Este es el tercer mendigo que aparecen desde esta primera escena. Y un montón de elementos circulares en esta primera escena que también, si somos atentos y lo podemos ver, ya sea en la primera o la segunda vez, si es que tienen todavía hígado para verlo en la segunda vez, que aparecen, por ejemplo, en el extractor del baño, es un elemento circular. Aparece después este elemento circular en un medidor de la báscula, también. Después en la puerta de la lavadora donde ellos están teniendo relaciones sexuales. Es decir, todo esto pareciera como un ojo siniestro, como un ojo, como si fuera ese ojo maldito de Medusa, ¿sí? De la cabeza de Medusa, que también tiene resonancias de castración, ¿sí? Esta mirada que si se le sostiene te convierte en piedra, ¿no? Si le ves fijamente a los ojos, esos ojos que están ahí todo el tiempo, ¿sí? Y remitiendo una imagen de castración también. Y desde luego lo que está ahí brutalmente expuesto es esa condición humana en el niño que busca la libertad, ¿sí? ¿Por qué digo la condición humana? Porque solamente un humano se tiraría por la ventana al ver el coito parental, ¿sí? Es decir, es un fantasma fundamental de Freud, es decir, ver la escena primordial, de lo que habla de las fantasías de Freud, que yo pongo más como fantasmas, ¿no? Es como este segundo tiempo edípico que no da paso a la entrada de un tercer tiempo que venga a pacificar y que le diga al niño, sí, no con tu madre, pero sí con alguien más, ¿sí? No hay tiempo de esto. Aquí es una brutal segundo tiempo del Edipo en donde el niño simplemente ve que su madre está con el otro, ¿sí? Que él ya no es todo para su madre. Es decir, me parece que no da tiempo a que haya el tercer tiempo del Edipo, que sabemos nosotros que es donde se pacifica al sujeto con el nombre del padre, con este padre lacaniano, con esa metáfora paterna que viene precisamente metafóricamente a sustituir el deseo devorador de la madre, ¿sí? De ese estar capturado en lo imaginario por la madre, de esa identificación primaria de un yo ideal, para convertirlo después en un ideal del yo, que se puede identificar en una identificación secundaria. Este His Majesty de Baby que está atrapado, ¿sí? Que es su majestad del bebé porque pues él puede hacer lo que sea y seguirá siendo un niño maravilloso, porque está atrapado con la madre, ¿sí? Será un niño Dios, será un Cristo, ¿sí? Y perdonen la irreverencia y tomando la escuela provocativa de Von Trier, si hablamos de Cristo, ¿cómo vive? Él quiere vivir con la idea de que él es Dios y creer que su madre es virgen. Claro. ¿Sí? Perdón la irreverencia, pero es un buen ejemplo de saber en dónde está atrapado ese niño, creyéndose Dios y pensando que su madre es virgen. Entonces estamos ante un nivel a todas luces incestuoso, una dimensión gozosa. Estamos en esta primera escena con Eros y Tánatos, ¿sí?
Están ellos en el goce sexual y el hijo en la muerte. Ella en un goce doloroso que empalma con la caída simultánea del niño, porque lo que sí aparece en esta escena es en el momento del orgasmo de ella, en el momento pleno de ella, es en el momento en que el niño muere. ¿Sí? Estas inversiones del anticristo que están apareciendo ahí todo el tiempo, esta inversión también, si pensamos en esa madre estrago, como si fuese un parto, pero invertido. El niño sale expulsado de la madre, pero hacia la muerte, en el clima sexual de la pareja. Pasamos al capítulo 1, en el duelo, que les digo, está traducido a veces como duelo y a veces como pena, pero el sentido me parece que tiene que ver con la pena que se sufre, ¿sí? Por el duelo que se sufre, no con el trabajo del duelo, sino con el duelo que se sufre, ¿sí? Con la pena que se sufre. Por eso me gusta un poquito más la palabra de pena, con la pena que sufren los padres al enfrentar la muerte de sus hijos. Y desde ahí nos alcanza a decir von Trier, desde el inicio de esta escena, que hay diferencia. Él se ve en la primera escena, él llora, y ella, ¿qué pasa? Ella se derrumba, ¿sí? Ella pierde la noción del tiempo, se derrumba en el funeral y no aparece sino hasta un mes después, internada en un hospital. En un hospital en donde él, nuevamente en las diferencias con ella, él desconfía de la psiquiatría, él desconfía del duelo, del diagnóstico psiquiátrico que dice, este es un dolor atípico, como si el dolor se pudiera tipificar, pero bueno, son las cuestiones diagnósticas que nosotros como psicoanalistas renegamos todo el tiempo de ellas. Él, sin embargo, dice, este no es un duelo atípico. Creo que se está cayendo la conexión otra vez, querido Jaime. Sí, parece que perdimos otra vez un poquito la conexión. Sabemos que por la zona por donde radica nuestro querido Jaime, pues el internet a veces no es muy ideal. ¿Tú me escuchas, Jaime? Ok, en lo que se reconecta el maestro Jaime, a comentarles que ya veo aquí algunas preguntas, algunos comentarios. Ahorita las iremos proyectando justamente como se vaya llegando al final del Cine Club. Vamos a tomar algunas preguntas. Veo aquí muy buenas participaciones, preguntas bastante importantes, interesantes. Grandes saludos al maestro Jaime también. Ahorita los iremos leyendo y los iremos retomando conforme avancemos en el debate. Ok, pues vamos a esperar unos minutitos para ver si recobramos la conexión con el maestro. Muchas gracias, Tony. Ya está el asesor técnico apoyándolo. Muchas gracias por estar al pendiente, Tony, también. Te mandamos un abrazo enorme. Pues bueno, creo que hay muchísimas cosas que platicar justamente de este director y de la película en sí, pues, ¿no? Y me parece que estamos llegando a los puntos complejos, álgidos, de lo que Lars von Trier nos quiere compartir con este film. Y como bien lo mencionaba Jaime, ¿no? Lo que yo les podría compartir es que esta llamada trilogía de la depresión, pues bueno, llevamos al menos ahorita trabajada una película, las iremos trabajando. Hemos tenido ya comentarios de algunos de ustedes que les gustaría que trabajáramos la película de Ninfomanía. También trabajaremos más adelante la película de Melancolía y entonces, pues bueno, tendremos esta famosa trilogía de la depresión aquí en el Cine Club. Si hay alguna película que les interese que trabajemos para el próximo mes, también bienvenida, para que nos pongan ahí sus comentarios, sus observaciones y siempre los tomamos en cuenta para poder hacer en un futuro los siguientes cine debates. Y bueno, también comentarles que a partir de este mes, a todos los finales de mes, los últimos días de mes, haremos un pequeño giveaway de un paquetito de libros de Casa Lev a aquellos fan destacados de la página. Tendremos ahí algunos regalos para los seguidores de la página, para los que van siguiendo y compartiendo las publicaciones que se hacen durante la página.
Yo les pediría, por favor, si pueden compartir las cosas que estamos haciendo, eso nos ayuda muchísimo para llegar a demás amigos, a demás gente. Entonces, si pueden compartir, seguir la página, tendremos ahí algunas sorpresas, regalos, paquetitos de libros, alguna mercancía de Casalev que les haremos llegar vía correo a aquellos que sean seguidores destacados de la página. A ver, denme un segundito, vamos a ver si podemos retomar la conexión. Y bueno, como les decía, la próxima semana tendremos a el maestro Eber. Dentro de 15 días nos estará acompañando el maestro Oswaldo Loera con la película de Midsommar, y en 3 semanas estará Andrés Hinojosa con la película de Voraz. Y con eso cerraríamos nuestro ciclo del cine de terror de este mes de octubre y bueno, la primera semana de noviembre. Con ello cerraríamos este primer ciclo de cine de terror. Entonces, pues bueno, esperamos también sus recomendaciones, sus películas, si tienen ganas de que repita algún maestro, algún invitado que les encantaría volver a escuchar, también platíquenos, escríbanos, películas y maestros, ¿vale? Black Swan, nos dice aquí Marta Ríos. Soy nueva aquí. Hola Marta, pues ya tuvimos el cineclub de Black Swan con el maestro Mauricio. Yo te recomiendo que te metas ahí donde dice videos en la página y puedes encontrar el cineclub de El Cisne Negro con el maestro Mauricio González. Estuvo excelente y nos habló de psicosis, te lo recomiendo muchísimo. Parece que ya retomamos al maestro Jaime. Ya te tenemos otra vez, Jaime. Qué pena con esto, pero nunca me había pasado. Es el espíritu de Lars von Trier. Es el espíritu de von Trier. Es el goce femenino que nos ataca. Es el Edén. No, y bueno, sabemos que siempre este tipo de cosas suceden con la tecnología. Pues aquí yo me quedé platicando un poquito con ellos, pidiéndoles recomendaciones para Cineclub. Adelante. Yo ya te ando comprometiendo un poco porque ya nos emocionaste con la trilogía de la depresión, entonces las iremos preparando poco a poco, ¿te parece? Ahora le ha encantado la vida. Ok. A ver si nos aguantamos. Nos estabas platicando de esta primera parte, ¿no? Las diferencias, ¿no? En cuanto a la efectuación del duelo, por el trabajo del duelo de uno y del otro, ¿no? Él desconfía, también él desconfía del diagnóstico psiquiátrico, del duelo, del desconsuelo atípico, ¿no? Del diagnóstico que dan ellos, ¿no? Y si bien ella siente desconsuelo, dolor por la muerte de sus hijos, pero él no quiere saber nada de la verdad inscrita en las palabras de ella, que ella se siente culpable, ¿sí? De la muerte de su hijo, porque dice, pudo evitarlo. Y en un diálogo ella dice, claramente le dice él, fue culpa mía, pude impedirlo. No sabías que últimamente él se despertaba, pero yo sí sabía que a veces él se despertaba, ¿sí? Y él le dice, bueno, pero yo también estaba ahí, ¿sí? Sí. Pero donde va apuntando esto es a la diferencia de dónde está lo femenino, dónde está y dónde está lo masculino, dónde está la parte de la razón y dónde está la parte que va más allá de la razón por parte de ella, ¿no? En cuanto al tratamiento, si bien él no escucha lo que hay de fondo en el sentimiento de culpabilidad de ella, no está de acuerdo en que siga con los medicamentos, que ya ha pasado un mes en donde ella ha estado absolutamente perdida durante un mes en el hospital, ¿sí? Y él piensa que esto se debe tratar como si fuese un accidente inevitable. Y el dolor y el desconsuelo vendrían siendo como una reacción natural sana y que no debe acallarse. Esta parte que decimos, la angustia pasa por otro lado, ¿no? Y entonces decide llevar él mismo el tratamiento, ¿sí? Pasan un tiempo en casa y el tratamiento consiste, entre otras muchas cosas, en tener sexo todo el tiempo, no es casual, ¿sí? Pero de una manera muy violenta, sobre todo por parte de ella, que ya te está avisando hacia dónde va el goce de ella, ¿no? Surgen los reclamos de ella de pronto y le dice claramente que él no lo entiende. Dice, siempre eras distante conmigo y con Nick, o sea, con su hijo. Y él le dice, bueno, a ver, ¿por qué lo dices? Y él dice, por ejemplo, el verano pasado, estabas muy distante como padre y como marido. Y él le dice, bueno, pero yo respeté tus ideas, tus deseos. Querías estar tranquila, querías irte sola con tu hijo. Y ella, fíjese qué curioso, le dice, quizás no lo dije en serio. Es bien importante, ¿sí? ¿Dónde está en juego este deseo muy histérico
de esa insatisfacción que se juega, ¿no? Digo esto para que hagas lo otro, ¿sí? Por eso es que él no entiende nada, ¿sí? Y él le dice, entendí que deseabas estar sola, ¿sí? Que deseabas, fíjense, que deseabas estar solos ustedes dos, ¿sí? Ella le dice finalmente y claramente, no lo entiendes. Entiendes muchas cosas, pero eso no lo entiendes. Vamos viendo cómo funciona la razón y cómo funciona el sinsentido. Su miedo. Ella habla de cómo y dónde comenzó su miedo y dice, empecé a tener miedo. Habla de cuando se fueron a ese lugar que se llama el Edén, cuando se fue ella sola con su hijo. Y dice, ahí es donde empecé a tener miedo, al oír un ruido. Ahí escuché el llanto de Nick, de su hijo, pero salí, dice, y no era el llanto de él, era otro llanto. Era el llanto de la naturaleza, un llanto, como decíamos al inicio, que define la angustia. Era un llanto que no procede de un objeto que venga de fuera, sino es un objeto que viene de dentro, ¿sí? Y dice ella, entonces entendí la belleza del Edén, esa belleza horripilante, ¿sí? Oí lo que no oía yo antes, el llanto de todo lo que moriría. Nick se alejó de mí en ese momento y, fíjese cómo lo dice, podría haberse esforzado en quedarse a mi lado. Es un reclamo a Nick que se haya salido. Nuevamente es esta madre estrago, ¿sí? Como resonancia se hace eso. Su mayor temor proviene de la cabaña. Entonces, ¿qué decide él como terapeuta? Hagamos una terapia de exposición, es decir, vayamos hacia ese lugar y a ver qué pasa, enfrentémoslo, una cuestión catártica, ¿sí? Ese lugar, lo habíamos dicho, se llama Edén, no por casualidad. Es decir, Edén tiene una significación hebrea de placer. Viene la etimología de placer. Y nosotros diríamos ya, un poco con nuestra deformación psicoanalítica, más allá del principio de placer, lo que ocurre ahí. Digamos, más allá en el sentido del goce, ¿sí? Más allá en el sentido de ese goce otro que se va a jugar en ese lugar, ese goce suplementario propio de la mujer, ¿sí? Y al llamarse Edén nos hace ubicar, y muchos críticos lo ubican como, le dan nombre a él y a ella como Adán y Eva, ¿sí? Un Adán y Eva del siglo XXI que vienen ahí a expiar en este antitodo, en este anticristo, ahí vienen a invertirlo también y vienen a ese lugar a expiar sus culpas y a elaborar su duelo. Pero lo elaboran en una lucha constante, esa lucha entre la razón de la ciencia, personificada por él, que es psicólogo, queriendo encontrarle un sentido al sinsentido que ve ella, y está supuesta de formación en juego. Y ella poseída por el poder incontrolable de la naturaleza. Ese miedo al poder materno estragoso y por la incógnita no menos estrago de los misterios de la mujer, devastadora y devoradora, incomprensible para la razón. Ella en su lógica de un discurso racional, él en su discurso racional, negando esa maldad devastadora de la naturaleza, no busca entenderla ella. La naturaleza no es mala, ¿sí? Negando ese real que está en juego. Y inclusive en esta terapia que ejerce, la hace fusionarse imaginariamente en ese pasto verde y la hace que se fusione con el pasto verde en una escena que ahí aparece, se acuesta y le dice, siéntete una con la naturaleza, ¿sí? Y uno diría así, hacerse, dice la naturaleza no te puede hacer daño, no, pero ahí mismo se la traga, ¿sí? Poco a poco en su retorno al Edén se irán encontrando esos animales ensangrentados y caóticos, los tres mendigos, y al cual Voltaire le da la voz solamente a uno de ellos, a la zorra, ¿sí? Que es el capítulo 2, en donde la zorra le dice el caos reina, y donde no está dicho, pero yo le pongo, el caos reina en la naturaleza. Ese es el mensaje que le está advirtiendo a él a lo que se va a enfrentar, ¿sí? Es una evidencia de angustia, una naturaleza devoradora a la que le espera. Y finalmente vemos cómo ella se angustia desde el momento mismo que va llegando ante el puente, ¿sí? No puede pasarlo y corre aceleradamente hasta refugiarse en la cabaña. No puede tocar lo que es natural, tiene que ir corriendo hasta la cabaña. Es decir, el Edén es un lugar difícil de transitar. ¿Por qué? Porque oculta todo aquello que los atemoriza, ¿sí? Después se van produciendo
estas cosas atemorizantes cuando se ve en una imagen en donde él despierta lleno de garrapatas con su mano que expone a la naturaleza dentro de la cabaña. O en ese Edén donde se atemoriza al andar. Y hay una madriguera que atemoriza todavía más. Una madriguera que está en el límite con un árbol enorme y seco. Es decir, nuevamente si jugamos con las palabras, una madriguera que tiene como raíz madre, mater, ¿sí? Maternidad, y al pie de un árbol seco, frondoso, como una especie de un falo enorme, pero seco y pudriéndose, ¿sí? Dos papeles en una extrema que mata lo que se atemoriza. Es esa madriguera que sirve al mismo tiempo a él después para refugiarse ante el peligro de la violencia de ella, pero que al mismo tiempo se puede convertir en su tumba. Está ese doble papel de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza como protectora, pero también como muerte. La terapia fallida. Las terapias de él continúan confrontando la razón con la condición humana. Ella le dice, descubrí que la naturaleza humana es mala y también la naturaleza propia. Y él le dice, ¿la naturaleza de las mujeres es mala? Ella le dice, las mujeres no controlan sus cuerpos, depende de la naturaleza. Ella parece advertir el triunfo próximo de la naturaleza sobre los seres humanos, sobre la razón. En lo humano existe una inmensa y extendida y profunda violencia. Nosotros diríamos es la pulsión de muerte en la condición humana. No hay dicotomía. Nosotros pensamos entre la razón y la naturaleza. Esas constituyen la imagen misma del otro, porque el sujeto se constituye en el otro y por el otro. Él insiste en negar la maldad de la mujer y entonces le invita a jugar un role-playing, pero invirtiendo los papeles. Le dice, tú lo vas a hacer del lado racional y yo lo voy a hacer del lado de la naturaleza. Y ella le dice, bueno, está bien. Bien, señor naturaleza, dime qué quieres. Y él le dice, yo quiero hacerte daño. ¿Cómo? ¿Y cómo crees? Asustándome. Y él le dice, no, matándote. Ella dice, está bien, la naturaleza no puede hacerme daño. ¿Sí? Ella no cae en ese role-playing, ¿sí? Él intenta convencerla entonces. La ansiedad, le dice, la ansiedad no puede obligarte a hacer cosas que no harías. Es como el hipnotismo. O sea, nuevamente él utilizando la razón para intentar convencerla, ¿sí? Tú no harías una cosa en contra de tu voluntad. ¿Lo entiendes? Ella le dice, está bien, lo entiendo, ¿sí? Sin embargo, esta teoría de él cae solitita al final de toda la película. Se echa abajo, se echa por tierra, porque él termina estrangulándola a ella, ¿sí? La razón, diríamos, tiene sus límites. Capítulo 3, la desesperación. O ahí aparece por primera vez de qué trata la tesis de, no sé si es de doctorado o de maestría de ella, pero está haciendo ahí una tesis sobre originalmente feminicidios. Y él descubre ese material y se da cuenta de que ahí hay un montón de fotografías del medioevo, cacerías de brujas, artículos misóginos, feminicidios, y toda esta es una estructura de su tesis conforme. Pero lo más importante es que lo que descubre es los escritos, los manuscritos de ella, en donde empiezan con una letra muy legible, digamos inteligible, y al final, conforme va avanzando, resulta que se vuelve ilegible esa letra. Es decir, es muy simbólico, ¿sí? Toda su investigación, si empieza siendo por la razón, termina siendo ilegible, termina no teniendo sentido, o cuando menos no encontrándoselo, ¿sí? Es decir, termina siendo ya no simbolizable, ya no es, lo que va encontrando ella es algo ya imposible de escribirse, ¿sí? Es decir, la aborda y la acomete ya lo real del cuerpo, ¿sí? Esto que Freud diría la repetición, y que Lacan diría esto que no cesa de no escribirse, aunque no se pueda escribir y aunque no se pueda entender, ¿sí? Durante un trance sexual en este mismo lugar, ella le pide a él que la golpee, ¿sí? Él se niega categóricamente, entonces ella sale huyendo a masturbarse al pie del árbol. Él la alcanza y la golpea, entonces sí ora 2 veces, y dentro de esa escena, también brutalmente estética, aparecen un montón de manos que salen de las raíces de ese árbol, ¿sí? Unas manos entrelazadas. Y
Por ahí hace referencia a esto que ella cuenta, que dice que los robles alcanzan los 100 años, que solo hace falta que se produzca un árbol cada 100 años para reproducirse, ¿sí? Puede parecerte a ti banal, pero descubrirlo fue importante estando con Nick. Las bellotas, esas bellotas que constantemente caen, ¿sí? Que se ven en la película y que están molestando en la cabaña, se oyen pum, 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 pum. Esas bellotas que caen porque anuncian la muerte, ¿sí? Y estamos viendo esa referencia a la caída. Así como caen las bellotas, cayó su hijo también, y ellos caerán también, ¿sí? Caen y su hijo cae y muere en un ritual, digámoslo ahora, sacrificial. El informe de la autopsia. De pronto ahí en ese lugar, bueno, no de pronto, él ya tenía el informe de la autopsia de su hijo, y es donde el informe simplemente dice, lo único que encontramos es una deformidad en los huesos de los pies del niño, lo cual no le damos importancia. Pero este hecho lo va relacionando él al encontrar las fotografías en donde se nota que ella está calzando con los zapatos invertidos en los pies, causándole una deformidad. Nuevamente este anticristo, este anti-inverso, ¿sí? O sea, le invierte los zapatos, ¿sí? Él le pregunta, ¿te has dado cuenta de que lo calzabas al revés? Y ella dice, es verdad, qué raro, tuve un lapsus. Es decir, ella no lo admite, ¿sí? Es algo inconsciente. Sin embargo, él continúa resistiéndose a aceptar que exista la maldad, sobre todo que exista la maldad en su mujer, más allá del placer y del goce del otro. Él está instalado, digámoslo, en el principio del placer, ¿sí? Él no va más allá, ¿sí? Él no sabe de ese goce cuál no quiere saber y que su mujer no cesa de demostrárselo con una constante demanda sexual. Nada tiene que ver con el placer. Esa demanda sexual no tiene que ver con el placer. Es un goce otro. Por eso le demanda que la golpee, ¿sí? Porque va más allá de la satisfacción sexual. Un goce que ella desea liberarse más allá del sexo. Es él en su formación racional que no entiende esa diferencia entre placer y goce. Ella le reclama desde un inicio que hay cosas que él no sabe, que él no entiende. ¿Y a qué se refiere? Al goce diferente al goce fálico. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Daniel? Vamos un poquito sobre tiempo, pero si quieres vamos cerrando justamente tu análisis. Ok. Para que pasemos algunas preguntas, ¿te parece? Sí, sin más tiempo ya lo voy acelerando un poco, porque creo que estamos tocando, nada más que falta lo más brutal, ¿sí? Claro. Esas escenas brutales, ¿sí? Que son las escenas más fuertes, ¿sí? Entonces él continúa resistiéndose y sin aceptar la maldad de su mujer, ante la evidencia de las fotografías, insiste en mostrárselas, pero ya en ese momento ella se le va encima, lo desnuda y con un trozo de madera le revienta los testículos. Y en una de las escenas que bien muchos podrían decir se las pudo haber ahorrado, ¿sí? Le masturba hasta hacerlo eyacular sangre en el colmo del goce, otro que no alcanza a saciarse. Y lo acusa de querer abandonarlo, al igual que a su hijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a su hijo le dice, él podría haberse esforzado en quedarse a mi lado? Entonces en esa escena continúa y le perfora la pierna con un taladro y le ensarta y le atornilla un molino y tira la llave inglesa para que no la encuentre. Posteriormente él se va a arrastrar hacia la madriguera en donde se esconde y ante los gritos desesperados de ella, que insiste entonces ella a decir, no me abandones, ¿y dónde estás? ¿Sí? Nuevamente esta figura de la madriguera y el árbol. La madriguera frente a ese enorme árbol seco. Esa maternidad de la madriguera bajo el falo erguido de la paternidad, pero es un falo que es un árbol pudriéndose enorme, que lo único que lo está simbolizando es el fracaso de ejercer su función ante la asfixia de la madre naturaleza. Es decir, estamos hablando de el fracaso de la función paterna, esta función paterna que consiste en separar al hijo de la madre, ¿sí? Y que lo sabemos, esto es imposible si la madre no lo permite, ¿sí? Aquí estamos ante la desesperación de una madre que ella misma no tolera la separación al tiempo que lo está pidiendo. Eso es lo que es importante. Y eso es lo que él no entiende cuando ella le dice que desea irse solas con su hijo al Edén.
Ahí estarían cobijados tanto su hijo por la naturaleza, pero lo cual ya será intolerable cuando él se retira y escucha ahí entonces los gritos, pero son gritos internos que le reclaman. Él entendió que ese era su deseo cuando lo que ella realmente deseaba era todo lo contrario. Él renuncia a su función de separación, separar a ese hijo atado a ella, a quien para que no se aleje, entonces ella le invierte el calzado. Es decir, este hijo está incomodando a ambos, ¿sí? Él se refugia entonces en la madriguera y es donde sale uno de los 3 mendigos, que es el cuervo enterrado, al que le es imposible callarlo y matarlo. No lo puede matar, precisamente me parece, en una especie de metáfora, no lo puede matar porque él de eso no entiende, él no entiende de la condición humana, no entiende de la maternidad, él no entiende nada, él no entiende de saber algo que tiene que ver con el goce y con su pensamiento racional que le es negado de una y otra manera sistemática. El 4º capítulo, que es el último, ahí es donde aparecen los 3 mendigos, ¿sí? Ella logra desenterrarlo y lo va arrastrando y él le pregunta si lo piensa matar y ella le dice, no, todavía no. Cuando aparezcan los 3 mendigos, alguien tiene que morir. Hasta ahí no sabemos quién es el que va a morir. En ese capítulo también se produce otra escena impactante, que es la ablación clitoriana. Ella toma las tijeras para mutilarse el clítoris, pero von Tries lo pone simultáneamente con un flashback, con la escena del prólogo, que no aparece esta escena como él la pone en este flashback, porque aquí empalma al niño cayendo por la ventana y hace un acercamiento de ella en donde la mirada de ella, ¿sí?, que por cierto remitiría a la mirada de Medusa, pareciera insinuar que ella observa ese momento, ¿sí? Pero es en este flashback, en el original, y si lo revisan en el original, esa mirada no aparece. Es aquí cuando la introduce von Trier. Es decir, es imposible que ella lo hubiera visto porque están en habitaciones separadas. Pero lo que hace von Trier es decirnos, esta es la operación de la culpa. Así es como opera la culpa, ¿sí? No es por un hecho fáctico de que ella realmente lo haya visto o no, sino porque es esto que opera en una culpa de un deseo inconsciente, ¿sí? Es el deseo inconsciente el que está ahí, ¿sí? Y esto es lo que hace el pasaje al acto de ella como un acto simbólico. Es la solución desesperada de ella para acallar de una vez por todas ese goce incontrolable y entonces recurre a un corte en lo real. Si aquella función de castración de la función paterna no existe, entonces pasa a lo real. Esa falla paterna pasa a lo real. Y lo hace con un grito desgarrador, un grito que uno después también puede relacionar con el granizo cuando se sabe que las mujeres de Ratisbona, acusadas de brujería, que está en su tesis, eran capaces de provocar granizadas, ¿sí? Nuevamente este granizo que va cayendo sobre el techo, es decir, nuevamente alusión a las constantes caídas que evocan a la muerte. Aparecen entonces los 3 mendigos, la cierva, la zorra y el cuervo, y entonces alguien tiene que morir. Y la cierva mirando a la naturaleza. Caos de la naturaleza, el descubrimiento de la llave inglesa porque él escucha el graznar del cuervo, rompe el piso con su codo, ahí sale el cuervo, él encuentra la llave inglesa, puede desatornillarse la piedra de sus pies y termina estrangulándola a ella y quemándola fuera del bosque. Rápido, si quieres, nada más para no dejar el epílogo por fuera, que es lo único que falta, parecía que la lucha entre la razón y la naturaleza termina. Y uno se preguntaría, ¿y quién triunfa? ¿Sí? ¿Quién triunfa ahí? Pareciera que la resolución del conflicto terminaría con el triunfo de la razón, es decir, triunfa él, la civilización sobre la naturaleza y sobre la violencia. Pero la razón triunfa, sí, pero de una manera violenta. Es decir, él mismo se ha convertido en una bestia, ¿sí? Es un final violento entre la oposición de la razón con la condición humana, en donde ya tampoco las palabras son suficientes, ¿sí? Es un fracaso nuevamente de la razón,
es un fracaso del sentido, es un fracaso de las palabras, y cuando las palabras fracasan, viene el pasaje al acto, que es estrangular a la mujer. O lacanianamente sería, no se trata de que la razón y la naturaleza están en continuidad, que no es posible separar la razón de la naturaleza, que ambas conviven y que esa convivencia, es lo que constituye la condición humana. El final, si podemos interrogar así, no concluye con esta película, no concluye con la muerte de ella, no culmina con el triunfo de la violencia sobre la razón o sobre la razón sobre la violencia, sino parece un reinicio bíblico en el Génesis, en donde el moderno Adán, convertido ahora en bestia, camina expulsado del Edén, ahora es expulsado del Edén, come del fruto prohibido del bosque, se ve en una escena como él va comiendo del fruto del bosque, y va caminando a contraflujo de expectantes mujeres que no tienen rostro. Bueno, hemos hecho un viaje y como todo viaje hay que llegar a un lado. Y si hacemos caso a Homero, todo llegada es un volver a casa. Es decir, todo viaje para llegar al punto de partida. Y yo diría, el punto de partida fue la pregunta inicial. Claro. No sé si tienes ya algunas respuestas por ahí para darle cauce a esto, mi querido Dani. Sí, hay algunos comentarios. Mira, si quieres, te parece bien, te leo algunas cosas que han escrito. Sí. Para que al final, con los comentarios, preguntas y respuestas que dieron, pues bueno, podamos hacer un cierre el día de hoy. Uh-huh. Frente a la pregunta que nos hiciste, ¿quién es el anticristo? Michelle Valdés nos dice él es el anticristo. Jesús Martínez dice, qué buena película la día de hoy. Ángel Rivas de aquí de Toluca dice, una película muy interesante. Te mandan saludos, dice un saludo al mejor maestro, Miri Montiel de Puebla, ¿verdad? Miri es de Puebla. Sí, de Puebla. Telma dice, hola, saludos afectuosos, te mandan saludos desde Morelos. Gabriela Galicia Manríquez dice, Von Trier, un director muy polémico, muy buena película, sí, muy buena película. Saludos, profe Fernanda Esquivel, te manda saludos. Hola, ver. Rose Ceciliano, también un gusto estar en este espacio. Michelle pregunta que si hablaba sobre este grupo del Dogma 95. Efectivamente. Aquí también te manda saludos Natalie Nudelman. Saludos, Jaime, te quiero también. Aquí hay otra pregunta, dice, si para el cristianismo el anticristo es una figura que cumple o cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, podemos pensar que el anticristo está representado por los dos protagonistas de la película, la esposa y el esposo. Saludos desde Querétaro. Gracias, Rosalita, por el comentario. Dice Michelle Valdés, un prólogo excelente, cinematográficamente precioso. Uh-huh. La música es hermosa, dice Rosalinda. Michelle Valdés nos dice, ¿qué significan estos tres mendigos para Von Trier? Bueno, esto fue antes de que nos explicaras sobre el lugar de estos tres mendigos. Luna Morena acá de Toluca dice, entonces ella de alguna manera sabía y dejó que pasara, ¿no? Se refiere a cuando estabas platicando sobre la escena, la primera escena, ¿no? El prólogo. Sí, nuevamente, no quisiera dejar pasar la pregunta, ¿no? Porque hablamos de que no importa si ella sabía o no sabía. No importa si ella sabía o no sabía fácticamente. A eso es a lo que me refiero. Lo importante de todo esto, y como psicoanalistas sabemos que una cosa es la realidad fáctica y otra cosa es la realidad interna, ¿sí? Sí. Lo que uno piense. Y la culpa, sea o no sea, no se la quita a nadie, ¿sí? La culpa no se quita, está ahí presente, ¿sí? Excelente. Entonces, ¿cómo lo maneja Von Trier en esta película? ¿No? Sí, claro. Que es muy significativo, porque te digo, uno podría caer en la atención si ella lo vio y pudo haberlo evitado. Cuando dice, bueno, también pudo haberlo evitado no poniendo en silencio la alarma. Ella pudo haber evitado no cambiándole los zapatos, en fin. Sí, pero eso no quiere decir que ella lo haya aventado por la ventana, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Y bueno, aquí, en el momento en donde te nos fuiste un segundito, les preguntaba yo qué películas querían que presentáramos, y nos hablaban sobre Black Swan. Les decía que eso ya lo trabajamos con Mauricio, que revisen los videos para que puedan checarlo.
También nos hablaban sobre la película de Los Siete Pecados Capitales, también muy buena película, la tendremos en cuenta también. Ah, aquí contesta un poco Alejandro lo mismo que te preguntaban arriba, ¿no? Dice, sí, ella se da cuenta, me parece que eso le genera más culpa. O sea, pero sí, no es una cuestión como desde la conciencia, me parece que es lo que está diciendo, ¿no? No es desde la conciencia. Ok, Es como y la culpa ante cualquier accidente que puedan sufrir nuestros hijos. claro, Cualquier accidente. Fíjense cómo lo menciono, accidente. Porque la palabra accidente se la damos de una manera racional. Precisamente de lo que estamos hablando aquí es de que las cosas cuando no tienen sentido, lo único que podemos hacer es llamarle de alguna manera, ¿sí? Ya sea llamarle que fue un accidente o llamarle que fue un asesinato o lo que sea. Cualquier nombre que le demos pacifica. Esa es la función paterna, eso es lo simbólico. Lo simbólico pacifica, ¿sí? El problema es cuando el sentido no se lo podemos dar. No es que claro, lo tenga o no lo tenga, no importa, es que no se lo podemos dar. Y aquí lo que ocurre es que ellos no pudieron darle un sentido, cuando menos ella, ¿sí? Arrastrándolo a él, ¿sí? Ella no le pudo dar un sentido, él sí, él dice fue un accidente, ella no puede darle un sentido. Y entonces pasa el acto, ¿no? y aquí nos pregunta justamente un poquito sobre eso, Miri nos dice que si eso fue un brote psicótico. Ah, no hay elementos me parece, ¿no? No me quise ir por el lado nuevamente del diagnóstico ni de la estructura tampoco, ¿sí? Me Claro. parece que esta película daba para otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y cuando dices un brote psicótico, no sé a cuál se refiere, si al de ella, al de él, o a cuál, ¿sí? O de ¿No? nosotros al verla, ¿no? El de nosotros, no sé, ¿sí? Sí, Claro. tendría que analizarlo desde otro ángulo posiblemente, que no fue sobre el que yo lo quise tomar, ¿no? Excelente. Aquí Marta nos dice, buenísimo el análisis, muchas gracias. Gracias, man. Jenny de Puebla dice, saludos a nuestro maestro predilecto. Creo que hablan de mí, ¿no? Pero, Hablan de todos, no dice a quién, fíjate. no, por supuesto que hablan de ti, mi querido Jaime, por supuesto. Dice Paulina Hernández, saludo, me estoy volviendo adicta al cineclub. Muchas Ah, qué gracias. bueno. Francisco Sánchez, muy interesante, muchas felicidades, gracias. Gracias, Francisco. Eh, el maestro Ever, que nos va a estar acompañando la siguiente semana, dice, sé que es una serie y se habla proponer películas, pero ¿qué tal si se pudiese hablar también de la serie de The Boys que está en Amazon Prime, que es una serie nueva? Pues también, maestro, ¿no? Estaría interesante más adelante poder dar algo sobre esta serie de The Boys. Muchas gracias. Eh, y me parece que sería lo que tenemos hasta ahorita, mi querido Jaime. Ujú. Oye, te dice aquí tu alumna favorita que no puede escribir en el chat, pero que te manda un saludo favorito. Digo, un saludo favorito, un saludo fuerte. Un beso, Liz. Aquí anda escuchando con la oreja bien parada. Qué bueno. Saludos. Dice aquí también Telma, dice, Oye, excelente. pero lo peor es que no se arriesgaron mucho a emitir una opinión, ¿eh? De quién era el anticristo. Pues es que creo que es una película que mueve y yo creo que como tú dices, no son de las que hay que ver una vez, pero no sé si es tan sencillo verla dos veces, ¿no? No, cuesta trabajo. Al menos a mí lo que me ha pasado con Von Trier es justamente eso, o sea, creo que la segunda o tercera vez es cuando se puede vislumbrar, entender y apreciar algo de lo que te trata de decir después de la impresión, ¿sabes? O sea, es como después de que lo saboreas, ya sabes como a qué te supo, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, mi querido Jaime, creo que estuvo impresionante lo que nos platicaste el día de hoy. Creo que nos dejas pensando un montón. Michelle dice, excelente análisis, sin duda es una de las películas muy cruda, pero imperdible para cualquier cinéfilo. Sí, me parece. El maestro Eber nos dice, excelente aporte del maestro Jaime, felicidades también a usted, Gracias. Casale. Muchas gracias, maestro Eber. Eh, Me parece que es algo impresionante el recorrido que nos hiciste el día de hoy, que nos dejaste pensando muchísimas cosas. Yo por ahí sé que, te voy a compartir, mi querido Jaime, que por ahí nos escuchan por otros lados, porque he visto otros cineclub donde te citan, ¿no? Y donde dicen cosas que tú nos platicas, porque me parece que son impresionantes los análisis que nos traes con
estas películas. Y bueno, creo que nos hemos hecho ya también, como dicen aquí, adictos a tus análisis y con Von Trier me parece que tienes esa facilidad para podernos transmitir lo complejo de Von Trier. Te agradezco muchísimo. No, pues muchas gracias a ustedes. A Algo, ver, te hago algo la que... pregunta a ti, Daniel, ¿para ti quién es el anticristo? Uy, ¿Cómo ves? uy. Es que no sé si tenga respuesta a esa pregunta. Creo que es una de las preguntas de Jaime, de esas preguntas capciosas. Creo que no hay un personaje que lo represente. Creo que la condición humana tiene que ver con que ahí está el anticristo. La condición humana, yo creo que puede ser la respuesta. Pero quiere que les diga cuál es la respuesta de Von Trier. ¿Cuál? ¿Sí? Sí, adelante, échala. La mujer. La mujer. Está en la imagen del título de la película. Es Sí, anticristo y está el signo de la mujer. ¿Sí? sí. Sí, está en las letras. Eso es lo que dice Von Trier. Pero yo estaría más de acuerdo contigo. Yo ni siquiera le hago caso a Von Trier. ¿Sí? Porque una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que aparece en la película, ¿no? Y yo diría, puede ser desde la mujer, puede ser lo femenino, puede ser la maternidad, puede ser, como dijeron aquí, puede ser él, puede ser el niño. Claro. Pero todo eso lo que reúne me parece la condición humana. Pero entonces yo te preguntaría, no sé si te da tiempo nada más para cerrar esto, mi querido Daniel, ¿de qué condición humana estamos hablando? ¿Sí? A mí me parece Yo- un poquito más arriba, por ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bueno, pues yo al menos agregaría que la condición humana de la imperfección, ¿no? De eso tan doloroso, angustiante y terrorífico de la imperfección de la condición humana. Porque fíjate que yo intentaba, para mí es la condición humana, pero después me pregunté, bueno, ¿pero cuál condición humana? Porque está Hobbes diciendo, si lo seguimos, que esa condición en donde el hombre es lobo para el hombre, ¿sí? Y que hay que enfrentarse a una civilización pensante que es la que va poniéndole el tope. O esa condición humana de Rousseau, ¿sí? Nos dice, no, en El buen salvaje él dice, el hombre es bueno y es la sociedad la que lo convierte en violento, ¿sí? O la si estamos hablando del anticristo, con el Nietzsche, con el superhombre, esa condición humana en donde el superhombre lo que intenta es liberarse de las ataduras de la moralidad. ¿Sí? Por cierto, Von Trier también dice, él sabe de Nietzsche, pero dice, el anticristo no lo leí antes de hacer la película, no lo leyó, simplemente tomó el nombre. ¿Sí? Pero sería Nietzsche, pero yo diría, si somos psicoanalistas, yo diría esa condición humana, para mí va más por el lado de Lacan. Es decir, ese sujeto que no es que nazca ni bueno ni malo, sino como diría el clásico, sino todo lo contrario. ¿Sí? Es decir, nace y lo que nace es un cachorro humano al cual se le van a ir colgando insignias desde sus antepasados y que se va a constituir como otro, digo que se va a construir a través del otro, a través del lenguaje. Claro. Esa es la condición humana a la que me parece que aquí. Y que en donde la agresividad es inherente a su constitución, porque depende del otro, porque el sujeto se va identificando con el otro al mismo tiempo que es al cual agrede, ¿no? Esa es la relación del sujeto con el otro y con en el otro. Y si estamos hablando de la verdadera fórmula del ateísmo, que no es que Dios ha muerto, sino que Dios es inconsciente, y eso implica el no todo, y que quiere decir que Dios también está en falta. Eso es lo que nos quiere decir Lacan, ¿sí? Dios también está en falta, y que la mujer y su goce del otro también está en falta. Entonces, como conclusión, si me permites, ahora sí, ya no voy a decir, esta película tan desgarradora, insoportable, lo que explora es precisamente la verdadera condición humana. Y lo hace triunfar estando más cerca de Hobbes que de Rousseau, pero más cerca de Lacan. Que no es que el hombre nazca bueno o malo, sino todo lo contrario. Si no es en su constitución como sujeto, depende del otro, y eso es insoportable. Autodestructivo, en donde dice o él, o el otro, o yo, o la razón o la naturaleza. No se puede todo. Algo hay que sacrificar, y eso lo dice Freud, si queremos pertenecer a la sociedad. Y lo más paradójico es que en ese mismo sacrificio, y esto es lacaniano, en la renuncia misma hay goce.
Esto nos lo dice en la metáfora del amo y del esclavo, desde Hegel. ¿Cómo explicar la relación de amo y esclavo? ¿Cómo explicar la servidumbre humana? ¿Cómo explicar el plus de obediencia? ¿Cómo explicar el estoicismo? ¿Cómo explicar la victimización? Esto que decían hace rato. Si no es por una lucha a muerte por el puro prestigio, en donde el amo decide jugársela y el esclavo tiene miedo. Es decir, ante esa decisión de la bolsa o la vida, el esclavo elige la vida, aunque sea esclavo, y el amo elige la bolsa porque sabe que la muerte es inevitable. Y es más, aquel que lo amenaza, que es el esclavo, le dice, pues hazle como quieras. Le da una patada en los huevos, le quema el arma, conserva la bolsa, la vida, y gana un esclavo. Con eso quisiera terminar, mi querido Daniel. Muchas gracias, mi querido Jaime. Y me parece que estos análisis que ya nos hiciste adictos hacia el Von Trier, me gustaría remarcarlo. Yo diría, Von Trier es cine a martillazos, ¿no? Un poquito como la línea que nos planteas con Nietzsche, ¿no? Entonces, me parece que Von Trier, siempre que nos los traes, nos dejas en reflexión, en análisis, y lo pondría yo así, ¿no? Es cine a martillazos, el estimado Von Trier. Sí, y no fácil verlo, como dices. Por supuesto. Y bueno, quisiera aprovechar estos últimos minutos para que nos platiques, ¿tienes algún evento en puerta? ¿Tienes algún anuncio que nos quieras compartir? Bueno, pues mira, está en Anudarte. Uh-huh. Pronto vamos a publicar un monólogo remasterizado de aquella carta que ficticiamente pusimos de Armando Vega Gil, esa carta en su suicidio ante el hashtag #MeToo. La remasterizamos, una carta que ficticiamente le dirige a Freud, entonces la remasterizamos y la vamos a subir ya a Anudarte. Okay. Y también tengo ahí pendiente un diálogo ficticio entre Herr Professor y la Bella Carnicera, en donde voy a participar yo y esa talentosa chica llamada Lisbeth Lara, que posiblemente conozcas, no sé si la has oído. Por ahí la he escuchado, que es muy talentosa, ¿no? Muy talentosa. Sí. Ella va a participar. Y esto que me entusiasma muchísimo, que estamos planeando para el próximo año, que es un diplomado de mis dos pasiones, el psicoanálisis y la música, ¿sí? En donde no solamente queremos tener a excelentes maestros músicos para que nos ilustren, sino también lo planeamos con conversatorios con psicoanalistas, para que todo esto que nos presenten los músicos podamos meterlo en un conversatorio y lo debatamos, ¿sí? Vamos a meter también diálogos ficticios. Por ejemplo, se me ocurrió un diálogo entre Orfeo y Eurídice, un diálogo entre Nietzsche y Wagner. Okay. Y, bueno, entre Nietzsche contra Wagner, porque sabrán que él rompe con Wagner, y de Freud con Mahler, por ejemplo, que se presta, ¿no? Claro. Entonces, por el lado de Anudarte. Por el lado del canal freudiano, bueno, pues tenemos el congreso del canal freudiano 23 y 24 de octubre. Así ¿sí? es. Se va a hablar sobre la nueva normalidad, la educación política y racismo, así que no se lo pierdan. Tenemos la última clínica de Lacan con el grupo Grita, para 20-21 de noviembre. Sí. ¿sí? Y desde luego el diplomado de psicoanálisis y arte con la Casa Lev. Sí. Que yo voy a participar con Freud y el Fausto de Goethe, que como buen transgresor y siguiendo a Von Trier, voy a meter otros Faustos que no sean necesariamente el de Goethe, y inclusive Faustos musicales, pero no menos demoníacos. Claro. Por ejemplo, como sorpresivamente, y veremos cómo lo armo, con esta Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury. Claro, buenísimo, ¿no? Va a estar increíble. No se pierdan estos próximos eventos que tendremos, no solamente en Casa Lev, ¿no? Sino con los amigos de Anudarte, con nuestra familia de Canal Freudiano, de Grupo Grita, de Praxis Psicoanalítica también, ¿no? No olviden seguir las páginas de toda esta familia de equipo de trabajo que tenemos. Y bueno, mi querido Jaime, pues más que agradecerte el que nos des este tiempo, este espacio, ¿no? Sé que tienes mucha actividad, tu agenda también pesada, y bueno, pues te agradecemos siempre por parte de Casa Lev. Casa Lev pues, es tu segunda casa. Muchas gracias por estar acá. No, pues muchas gracias a todos ustedes por darme este espacio. A mí me apasiona esto y entonces lo disfruto muchísimo, y lo que me gustaría es que ustedes lo disfrutaran tanto como yo lo disfruto.
Muchas gracias. Y mira, pues te doy un mensajito rápido aquí, nada más para decirte que, ¿a dónde lo tengo? Me acaban de avisar que Miguel Colín nos puso aquí un mensaje y el día de hoy siguió la página. Él es nuestro seguidor número 3000 de la página de Casa Lef. Entonces, pues estamos contentos. Miguel Colín, si estás viendo la transmisión, por favor, comunícate en inbox con Casa Lef porque tenemos un regalo para ti por ser el seguidor 3000. Muchas gracias a todos aquellos que siguen y comparten la página. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Jaime, sé que esta es la segunda, pero no la última vez que te tenemos por acá. Muchas Entonces, gracias. un abrazo grande a tus hijos, a tus nietas, a Tony, a todos los que nos están escuchando ahí en casa. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Besos. Chao. Chao.